Hola, en este video vamos a hablar sobre lo que es el protocolo NAT. Anteriormente ya habíamos hablado sobre algunos protocolos para trabajar todo lo que era dentro de nuestra red privada. Eh, Vamos a empezar a ver un protocolo que nos va a brindar la herramienta o la opción para poder nosotros salir a internet. ¿Okay? Recordemos que conforme ido pasando los años, las direcciones IPs en versión 4 han ido muriendo. Recuerden que esas eran muy pocas y conforme han pasado los años hay muchos equipos y mientras más equipos hay, más direcciones IP se ocupan, entonces cada vez se van gastando más. Ok, ahora, antes para nosotros poder salir a internet, cada uno de nuestros equipos utilizaba una dirección IP para salir a internet, ¿ok? Salíamos a internet, el servidorcito sabía quiénes éramos, nos devolvía la información y todo seguía normal. Conforme fueron pasando los años, se fueron gastando las direcciones IPs y se dieron cuenta que si seguían así, las direcciones IPs en un momento ya no iban a alcanzar para nadie. Para tratar de darle más vida a las direcciones IPs, surge el protocolo NAT. El protocolo NAT lo que hace es que en vez de que tres computadoras usen tres direcciones IPs para salir, utilicen una, dos o tres. La idea del NAT es reducir esa cantidad de direcciones a lo menos posible. A lo menos posible. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la idea de esto? ¿Okay? Que nosotros acá, en vez de tener tres direcciones IPs públicas para salir a internet, tengamos apenas una. ¿Cómo logramos eso? Bueno, la forma para lograr esto es por medio del protocolo NAT. Que el protocolo NAT lo que va a hacer o nos va a funcionar es para que esas computadoras cuando quieran salir a internet se haga una traducción de una dirección IP privada a una dirección IP pública y pueda ir a buscar algún servicio. ¿Okay? Entonces, cada vez que una computadora de nuestra red privada quiera salir a internet, va a hacer una traducción por una dirección IP pública y va a ir a internet. Y va a estar en ese constante cambio. ¿Okay? Esa es la idea principal. La idea principal es tratar de darle más vida a la versión 4 haciendo traducciones de direcciones privadas a públicas. Recordemos que las direcciones de IPs privadas son estas que tenemos acá. La idea de esto es utilizar solo estas direcciones IPs en nuestra red privada y utilizarlas públicas para salir a internet. ¿Okay? En sí el protocolo lo que hace es, como les decía, hacer una traducción de direcciones IPs, tratar de conservar las direcciones IPs públicas, ¿okay? A la hora que nosotros tratamos de reducir la cantidad de direcciones IPs públicas que utilizaban nuestras computadoras para salir a internet, nos vamos a garantizar que vamos a poder darle un poquitico más de vida a esas direcciones. ¿Okay? Después se configura en el router frontera la traducción. Muy importante esto. Un router frontera siempre va a estar conectado a un ISP, a un proveedor de servicios. ¿Qué es la idea de un router frontera? Ok, que el router frontera nos delimita y nos dice, ok, de acá para acá es nuestra red privada y de acá para acá es nuestra red pública. Ok, ¿qué hace esto? Ok, que nosotros sabemos que lo que está del router para adentro es nuestro, lo podemos configurar, lo podemos modificar, agregar, etcétera. Lo que está para afuera no podemos modificar. ¿Okay? Entonces, es el límite que vamos a tener nosotros en cuanto a lo que son las direcciones públicas y privadas. Es importante conocer ciertos términos para poder comprender lo que hace NAT. ¿Okay? Dos términos muy importantes, lo que son direcciones internas, todas las direcciones IPs que estén dentro de nuestra red privada, lo que son direcciones externas, todo lo que esté afuera de nuestra red de lo que es privado, o sea, todo lo público. Tenemos direcciones locales internas. La dirección local interna va a ser la dirección IP que va a tener nuestra computadora, que es la que va a solicitar el servicio. O sea, digamos, esta computadora quiere salir a internet, entonces cuando esta computadora quiere salir a internet, esta va a ser la dirección local interna, la dirección IP que tenga nuestra computadora. ¿Cuál va a ser la dirección global interna? Okay. La dirección global interna va a ser la dirección IP que vamos a ir a visitar. Okay. Esta va a ser nuestra dirección IP
local interna. Eso viéndolo desde desde el punto de vista interno, o sea, desde la red privada. La global interna es desde el punto de vista de la red privada. ¿Cómo veríamos nosotros el destino? ¿Okay? Entonces, una global interna va siendo nuestro destino en la red privada, en la red pública. Una dirección local externa, aquí cambia un poco, porque va siendo la dirección IP por la que se hizo la traducción, o sea, la dirección IP con la que se salió, digámosle que en este caso va a ser esta es la dirección IP con la que se hizo la traducción. Y la global externa va a ser hacia dónde va el paquete destinado. ¿Ok? Entonces, dirección interna, todas las direcciones IP que sean de nuestra red privada. Local interna va a ser la dirección IP de la computadora que solicitó el servicio y se hace la traducción a una pública. La global interna va a ser la dirección IP de destino, o sea, donde nosotros vamos a ir, a cuál servicio vamos a ir. Una dirección externa va a ser una dirección IP pública, fuera de nuestra red. Una dirección local externa va a ser la dirección IP en la que se hizo la traducción, o sea, cuando el paquete salió, cuál es la dirección IP de destino, perdón, de origen. Recuerden que cuando él hace la traducción, la IP de origen cambia por la IP que se hizo la traducción. Y una global externa sería cuál va a ser nuestro destino en la red privada. Existen varios tipos de NAT, que está el NAT estático, el NAT dinámico y el PAD o NAT sobrecargado, o también se le puede conocer como traducción de la dirección del puerto. ¿Okay? El NAT estático lo que nos hace o nos brinda es hacer una traducción de una dirección IP a una dirección IP. O sea, cada computadora que quiera salir a internet, va a ocupar por obligación una dirección IP. ¿Ok? Entonces, este método es muy poco utilizado porque si tenemos 20 computadoras, vamos a tener que tener 20 direcciones IPs para poder traducirla. ¿Okay? NAT estático es de 1 a 1. ¿Okay? De 1 a 1. Entonces, de una dirección local a una dirección global. ¿Okay? Los NAT dinámicos trabajan diferentes. ¿Okay? Los NAT dinámicos vamos a tener primero un pool de direcciones, o sea, una lista de direcciones públicas con las que podemos utilizar para hacer la traducción, y que todas las computadoras que nosotros tengamos van a hacer uso de esa lista de direcciones IPs. ¿Okay? Nosotros vamos a crear esas direcciones IPs, y cuando estas computadoras lleguen a hacer uso de estas direcciones IPs, van a solicitar una, se va a hacer la traducción y se va a ir a buscar el servicio. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué pasa con esto? Okay, si tenemos 10 direcciones IPs globales y tenemos 100 computadoras, solamente 10 computadoras pueden salir a la vez a ir a internet. Hasta que esas 10 direcciones se desocupen, pueden salir otras 10 y así sucesivamente para que puedan salir todas. ¿Okay? Nos da más agilidad, nos permite conservar más direcciones IPs públicas, pero todavía sigue siendo un poco más lerdo porque cada computadora tiene que hacer espera, o tiene que tener una espera hasta que se libere una dirección IP. ¿Okay? En esta se requiere que haya suficientes direcciones IP públicas para cantidad total de sesiones de usuarios simultáneos. ¿Okay? Como les decía, tenemos que tener una gran cantidad de direcciones IP públicas para que puedan salir una gran cantidad de computadoras a la misma vez. ¿Okay? Aún con este método y este fue el primero que salió, muy bien. Se trataba de evitar ese gasto, pero aún así seguía siendo malo. Cuando nace el NAT dinámico, se perfecciona todo, pero cuando nace el PAD, aquí sí hay una revolución muy grande, un cambio muy grande en lo que sería el protocolo NAT. ¿Okay? El PAD lo que hace es lo siguiente: yo con el PAD en mi router frontera no necesito tener
una lista. Puedo hacer uso de una lista de direcciones globales, pero no es necesario. Con una sola dirección IP, yo puedo traducir muchas direcciones privadas a públicas. ¿Cómo funciona esto? Cada dirección que haga una traducción va a ser la traducción a la IP que nosotros teníamos, pero le va a agregar un puerto, cualquier puerto, el puerto que él quiera. Entonces, cada vez que yo hago una traducción de una computadora, se le asigna un puerto diferente y pueden utilizar el mismo puerto. Digo, el mismo puerto no, la misma dirección IP. ¿Okay? Entonces, aquí pueden haber 1000 computadoras y tengo solo una dirección IP. Van a salir todas por la misma dirección IP, pero por un puerto diferente. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el protocolo? Bueno, el protocolo, recuerden que el protocolo lo que hace es la traducción. Pero ¿cómo se da cuenta de quién era el paquete o para quién era el paquete, etcétera? Okay. El protocolo NAT y los routers manejan una tablita en donde manejan la información de las conversiones o de las traducciones de las direcciones IP que ellos han hecho. Entonces, para ellos es muy fácil identificar quién hizo o de quién es o a quién pertenece esa dirección IP. ¿Okay? Entonces, cuando se hace una traducción en NAT estático, entonces uno sabe que la IP local se hizo la traducción a esta IP global, y cuando esta IP global vuelva, automáticamente sabe cuál fue la IP local que se hizo la conversión. Ellos ya trabajan con una tabla en donde hacen coincidencias y dicen, ok, este tradujo la dirección IP con esta dirección. Cuando esta dirección vuelva, yo tengo que asignarle el paquete o hacer otra traducción para asignarle nuevamente esta dirección IP. Con la NAT dinámica pasa lo mismo. Se tiene una lista que dice, ok, esta fue la IP que se tradujo por esta. Podemos tener varias a la misma vez, pero cuando llegue exclusivamente esta IP, va a ser la traducción por la IP correspondiente. Con el protocolo PAT, como todas las computadoras van a hacer uso de la misma IP, aquí podemos tener muchas IPs. Cuando se haga la traducción a una sola IP, va a manejar una tabla. Sí, ok, está bien. ¿Cuál tabla va a manejar? Va a manejar la tabla de direcciones IPs con su IP asignada, pero va a tener un campo más que va a ser el campo del puerto. ¿Okay? Entonces, cuando un paquete sale, se hace la traducción, se le asigna al puerto. Voy a poner ejemplo este. Y el paquete regresa a este puerto de destino. Automáticamente el protocolo dice, ok, ese puerto de destino coincide con tal dirección IP, entonces voy a hacer la traducción a la IP correspondiente que yo tenía en mi tabla. ¿Okay? Entonces todos estos manejan tablas para cuando se hacen las traducciones. ¿Okay? Entonces recordemos, el estático trabaja con una sola IP de traducción. Entonces es una computadora para una IP. El PAT dinámico tiene una lista de direcciones IPs. Esa lista de direcciones IPs van a hacer uso de... Perdón. Esas direcciones IPs van a hacer uso. Tenemos la lista y tenemos las computadoras. Cada computadora, cuando llegue a hacer una traducción, tiene que esperar o buscar una IP desocupada para poder salir. Recordemos que esa es la dinámica. Y el PAT lo que hace es traducir a una o varias direcciones IPs, pero utiliza puerto. O sea, nos permite sacar muchas direcciones IPs o hacer muchas conversiones de direcciones IPs haciendo uso de muy pocas direcciones globales. ¿Qué ventajas tiene el NAT? Ok, bueno, el NAT conserva todo lo que son los esquemas de direccionamiento legalmente registrados. O sea, siempre va a tener, a la hora que hace la traducción, siempre va a conservar lo que está afuera y se va a conservar lo que está adentro. ¿Okay? Siempre va a estar igual. Aquí no va a haber cambio de nada. ¿Okay? Aumenta la flexibilidad de las conexiones a la red pública. A la hora que nos permite hacer conversiones, nos permite que muchas computadoras puedan salir de internet a la misma vez y utilizando los menos recursos posibles. Proporciona coherencia
a los esquemas de direccionamiento de la red interna, ok. Cuando hablamos de coherencia es que todo coincida a la hora que hay un cambio de una red pública a privada y de privada a pública, que se haga el cambio y tenga lógica, que coincidan todo. Y proporciona seguridad a la red. Esto es muy importante, porque a la hora que yo proporciono seguridad a la red, yo cuando hago la conversión, yo convierto la IP privada en una pública. Entonces, esta pública, cuando yo hago la conversión, va a llevar la información de la IP pública, no lleva información de la IP privada. Entonces, si alguien quiere ingresar a la red privada y solamente conoce la pública, él no puede conocer lo que hay aquí adentro. Y si yo trato de hacer un ping a una IP de la red privada, yo no voy a poder hacer, porque lo público no conoce lo privado y lo privado no conoce lo público. Entonces no pueden coexistir. ¿Okay? Desventajas del NAT. Ok. Se deteriora el rendimiento. ¿Por qué se deteriora el rendimiento? Ok. Cada vez que yo tengo que hacer la conversión de la IP privada a IP pública, nos hace más lerdo el trabajo. Ok. Ya el router ya no se va a encargar solamente de direccionar paquetes. Ahora tiene que encargarse de también hacer conversiones de paquetes, de manejar tablas para ver de quién era ese paquete, etc. ¿Okay? Nos va a bajar mucho el rendimiento. Es una ventaja que tiene el IPv 6, que IPv 6 no ocupa NAT. O sea, con las direcciones IP globales, nosotros podemos salir a internet, no hay problema. Se deteriora la funcionalidad del extremo a extremo, ¿ok? Igual pasa lo mismo, a la hora que yo hago de IP privada a una IP pública, vamos a hacer más lerdo todo ese trabajo para conectar una red de extremo a extremo, etc. Se reduce el seguimiento de IP de extremo a extremo. Recordemos que por medio del modelo OSI o TCP/IP, siempre se ha dado un seguimiento de los paquetes para ver si llegan o no llegan a su destino. A la hora que nosotros hacemos una traducción de público a privado, de privado a público, ya nosotros no podemos llegar o seguir ese seguimiento, ¿okay? Nosotros podemos seguir todo lo que está dentro de nuestra red. Lo que está fuera de nuestra red ya es más complicado. La tunelización se torna más complicada. Tunelización, recuerden, cuando hablamos de túnel, es como un tunelcito para conectar una red de acá con otra red que tenemos al otro lado, al otro extremo. Entonces aquí se vuelve más complicado porque tenemos que pasar por lo público, y por lo público recordemos que nosotros no conocemos o no manejamos muchas cosas. Ya aquí tenemos que intervenir, tiene que intervenir los ISPs, etc. Puede interrumpirse la inicialización de conexiones TCP. Okay. Recuerden que TCP/IP, modelo OSI, utilizan conexiones para poder conectarse entre diversos protocolos. A la hora de pasar de privado a público, podemos interrumpir o no se puede dar de manera perfecta o correcta estas conexiones, ¿ok? La configuración del NAT, bueno, la configuración del NAT es muy sencilla, realmente muy sencilla, pero sí tenemos que manejar lo que son globales internas, globales externas, etc. ¿Ok? El comando para crear un NAT estático es simple, es un IP NAT inside source static y se coloca la IP local y la IP global. La IP que yo quiero traducir, o sea, la IP de mi computadora, la IP de mi compu, por la IP pública que yo quiero hacer uso, ¿ok? Entonces, acá traduzco de una computadora a una IP global, ¿ok? Cada vez que esta es mi computadora, cada vez que mi computadora quiera salir a internet, llega acá, se hace la traducción y de aquí en adelante ya el paquete no lleva la IP de la computadora, sino va a llevar la IP pública, ¿ok? Hay que definir que las interfaces, si las interfaces se encuentran dentro o fuera de nuestra red, ¿ok? Entonces, por eso es importante conocer la función del frontera. Nosotros tenemos un frontera acá, ¿ok? Este frontera, recuerden que se conecta con su ISP. Entonces, todo lo que esté hacia el ISP, o sea, si la red pública, está afuera, o sea, está outside. Esta interfaz que tendríamos acá está outside, o sea, está fuera de nuestra red. Le pertenece ya al internet, al ISP, etc.
¿ok? Las interfaces que están dentro de nuestra red, o sea, dentro de la red privada, se encuentran adentro, o sea, inside, adentro de nuestra red. Nosotros tenemos que indicarle a las interfaces en dónde se encuentran ellas en el NAT, si afuera o adentro. ¿Cómo se configura? Muy sencillo, ingresamos a la interfaz y dentro de la interfaz nada más le decimos IPNAT inside o IPNAT outside, dependiendo de dónde se encuentre. Inside adentro, outside afuera. Hay que hacer un análisis, ¿verdad?, previo de cómo queremos que funcione nuestro nateo, y más si es estático. Y para verificar este nateo, nada más por medio del comando show IPNAT translation, podemos buscar cuáles son las traducciones que se han dado, que se están dando. Y tenemos otros comandos como el show IPNAT statistics, eso es para estadísticas si no me equivoco, y el clear IP, que también va a borrar lo que son las estadísticas. El NAT dinámico sí es un poquitico más complicado de configurar, porque nosotros tenemos, primero, nuestro ISP nos va a brindar varias direcciones IPs que nosotros podemos utilizar, ¿ok? No sé, dependiendo, o que nosotros solicitemos esas direcciones IPs. Dependiendo la cantidad de computadoras o de equipos que nosotros tengamos en nuestra red, va a ser necesario solicitar esa cantidad de direcciones globales externas o direcciones públicas, ¿ok? Entonces, todo depende a la cantidad que nosotros tengamos en nuestra red privada, ¿ok? Entonces, así va a ser el total de direcciones IPs públicas que nosotros vamos a tener que solicitar. Ahora, cuando se nos brinda ese conjunto, esa cantidad de direcciones IPs públicas, nosotros tenemos que convertir esas direcciones en un pool, ¿ok? Nosotros vamos a crear un pool en donde se indica cuáles son las direcciones IPs que vamos a utilizar, cuál es el rango, dónde comienza, dónde termina, y ocupamos asignarle, igual que con cualquier dirección IP, su direcciones IPs y sus máscaras, ¿ok? Después de esto tenemos que configurar un access list muy importante, porque nosotros tenemos que indicar quiénes de nuestra red tienen el derecho de usar nuestra lista. Perdón, una lista o el pool de direcciones, ¿ok? Entonces, ¿quiénes tienen derecho a usar nuestro pool de direcciones? Normalmente, uno le concede el derecho a todas las personas que puedan salir a internet. Ya más adelante, y si ustedes gustan, pueden hacer un access list que deniegue ciertos servicios para evitar que ingresen a su red, ¿okay? El access list que nosotros configuramos, como les digo, normalmente se configura para que permita todo, ¿okay? ¿Qué es lo que va a permitir? Que todas las computadoras puedan hacer uso del pool. ¿Cuál es el pool? El pool es donde están las direcciones IPs que nosotros podemos hacer uso para traducir por medio del protocolo NAT dinámico. ¿Okay? La configuración es muy sencilla. Primero, para crear lo que son el pool de direcciones para el NAT se configura de esta manera: IPNAT pool, y tenemos que agregarle un nombre muy importante, ¿ok? Se le agrega un nombre a ese pool, no sé, LAN salida, etcétera, como ustedes quieran. Tenemos que indicar cuál es la IP inicial o dónde empieza, y la IP final, dónde termina, ¿ok? Es muy importante. Puede ser que nos hayan dado la dirección 888, un ejemplo, y que nos diga, ok, ustedes pueden utilizar de la 80 raya, no sé, 28, que ustedes pueden utilizar 3 direcciones IP de ahí, empezando en la 1, 2 y 3, ok, pueden usar la 1, 2 y 3. Entonces yo tengo que indicar acá que mi IP inicial va a ser la 8881 y que mi IP final va a terminar en 883, ok. Entonces esas son las 3 direcciones IP que nosotros podemos hacer uso, ok. Ahora tenemos que agregar el comando netmask más la máscara de red. ¿Cuál máscara de red? Una máscara que cubra esta cantidad de direcciones IP, ok. Empezando en la 0, porque va a ser el ID, y terminando, no sé, no puede terminar en 3,
tendría que terminar en este caso en 7. Entonces tenemos que utilizar una máscara en donde cubra todo este total de direcciones, ¿ok? Entonces, ustedes por medio del subneteo sabrán cuál máscara utilizar que cubra estas direcciones utilizables, ¿ok? Sí, ok, listo. Después hay que crear un Axel list, como les decía, hay que crear un Axel list que permita hacer uso de este pool, ¿ok? Entonces, normalmente igual ponemos el Axel list, el número del Axel list y permitir y cuáles vamos a permitir, ¿ok? Entonces, ¿cuáles direcciones vamos a permitir que haga la traducción de direcciones IPs o si vamos a permitir todo? Normalmente uno pone permit any, o sea, permita todo, porque de nosotros a veces no es muy lógico negar que todas las computadoras o habilitar muy pocas computadoras a internet. Realmente en este momento casi todos los equipos pueden salir a internet. Lo más recomendable sería que en un Axel list usted pueda filtrar la información que ingresa, o sea, los servicios que ingresan. Después de que hemos creado el pool y de que hemos creado nuestro Axel list, tenemos que hacer la unión de los dos. La unión se hace por medio del comando ipnat inside source list. Acá indicamos la lista de acceso que nosotros creamos. Después ponemos el comando pool y especificamos el nombre del pool del NAT, perdón. ¿Ok? Entonces utilizamos este. Y por último tenemos que indicar cuáles interfaces están adentro y cuáles están afuera. ¿Ok? Ok. Cuáles están adentro y cuáles están afuera. ¿Ok? Acá puede ser que haya solo una, puede ser que nuestra red lleve 2 routers más, puede ser que tenga una red conectada, no sé. Okay. Entonces, en este caso, si está la conexión con el ISP, sabemos que todo lo que está para adentro, todo lo que está para acá es interno, todo lo que está para acá es externo. Esta interfaz sería outside, esta y esta serían inside, ¿ok? Eso es muy importante. Si tenemos varias interfaces conectadas, esas interfaces, todas esas interfaces tenemos que indicarle dónde están. Solamente al router frontera. Si acá tenemos otro router, a este router no es necesario indicarle, cuáles son sus interfaces internas o externas. ¿Por qué? Porque él no tiene configurado el NAT. El que tiene configurado el NAT es este router que va a ser el frontera. La configuración, ya sabemos que lo que es la configuración y algunos comandos que son muy importantes para verificar lo que es el NAT sería el ipnat translation, el ipnat translation verbobs, el clear ipnat static y el clear ipnat translation statics. ¿Okay? Esto nos va a funcionar para poder revisar, configurar nuestro funcionamiento de nuestro nateo. Ahora, el último, el path. ¿Okay? Recuerden que el path lo que va a hacer es igual una traducción, pero esa traducción le va a agregar un puerto, ¿ok? Entonces, este nos va a reducir mucho el uso de direcciones IPs. Puede ser que una red apenas ocupe una dirección IP por su cantidad de computadoras que tiene en su red, ¿ok? Como puede ser que por la cantidad que tenga ocupe varias direcciones, ¿ok? Si ocupara varias direcciones IPs globales o públicas, vamos a tener que crear un pool. Si no vamos a ocupar una dirección IP o varias direcciones IPs o una lista, vamos a utilizar solamente una, que va a ser la que tiene configurada nuestra interfaz que está acá. Vamos a utilizar solamente esta dirección IP. ¿Ok? Entonces, ahora, si vamos a crear el pool, igual que la vez pasada, se crea un pool, se dice de dónde inicia, dónde termina, cuál es su máscara, etc. Se tiene que crear un Axel list, igual, indicar un Axel list, si se permite o no se permite, y qué va a permitir, qué no va a permitir. Y por último, hay que vincular esa Axel list, y acá es donde entra el truco.
se pone IPNAT inside source list, se indica la lista de acceso, se agrega el pool, su nombre de pool, y por último tenemos que poner la palabra de sobrecarga, overload, ¿ok? A la hora que nosotros agregamos el overload, estamos indicando al puerto, perdón, a la traducción que le agregue puertos, ¿ok? Y por último, acá lo que nos vamos a hacer igual, indicar cuáles interfaces están dentro y cuáles interfaces están afuera de nuestro router frontera. Ok, acá está el ejemplo. Ok, vamos acá. Okay. Ese es otro ejemplo que sería haciendo uso del PAD, pero utilizando solamente una dirección IP. Okay. Entonces, anteriormente utilizamos un conjunto de direcciones. Hicimos, como decir, un NAT dinámico sobrecargado. Acá vamos a utilizar solamente una dirección IP pública y la vamos a sobrecargar. Okay. Acá no es necesario crear el pool de direcciones. Okay. Acá nosotros no tenemos que crear ese pool. Acá nosotros tenemos que nada más crear el access list. Nuestro access list, su número, si permite o deniega. En este caso, bueno, recuerden que permitir todo es lo recomendable. El origen y su comodín, ok. Permit any, listo. Establecer la traducción de origen dinámica. Okay, vamos aquí. Acá es donde vamos a unir nuestro access list con la dirección que vamos a utilizar para la traducción. Entonces dice IPNAT inside source list. Okay. Acá utilizamos el access list. Indicamos cuál es el access list que vamos a utilizar. Y tenemos que poner interface. Indicamos el tipo de interfaz, serial, giga, etcétera. El nombre de esa interfaz. Y por último le agregamos el overload. Ok. Acá, por medio de este comando, vamos a utilizar solamente una dirección IP para la traducción. Ok. En este caso, en el anterior, utilizamos varias direcciones IP para hacer la traducción. Acá, esto que está acá, le falta el comando overload, ¿ok? Que va después del nombre, ¿ok? Que va a cumplir la misma función, que es agregar el puerto y hacer la traducción. Y por último, igual que en todos los NAT, tenemos que indicar qué interfaz está dentro, qué interfaz está afuera. Okay. Acá es un ejemplo de lo que sería la traducción de NAT o PAT. Bueno, en este caso va a ser PAT. Cuando se hace la traducción, vean que esta es la dirección local interna. Esta va a ser nuestra local, global externa. Cuando se hace la traducción, vean que la dirección IP, vea por la dirección que cambió. ¿Ok? Esta dirección cambió por esta. Esta va a ser ahora nuestra global interna y esta va a ser la global externa. Vean que la global externa nunca cambia. ¿Por qué? Porque y hacia donde vamos, ese es nuestro destino, no puede cambiar nuestro destino. Es como que nosotros en este momento digamos, vamos a irnos de mi casa al parque y a la hora que salí de la casa, ya no voy para el parque y voy para otro lugar, ¿ok? El destino siempre tiene que ser el mismo porque si no voy a llegar. Acá, vean que el puerto va a ser 80, el puerto de destino, y va el puerto de destino, sigue siendo 80. El puerto de origen va a ser el 1044. Entonces cuando ella regrese y revise que es el puerto 1044, sabe cuál es la dirección IP que tiene que hacer la traducción. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Vean este caso que está acá. Digamos la computadora. En este caso que está acá. La computadora sale. Dice que el puerto por donde salió el paquete va a ser por el 1044. Pero cuando llega el router, el 1044 ya lo tenía ocupado esta computadora. Entonces el router automáticamente hace la conversión. Le asignó el puerto 1045, se fue. Y cuando regresó, vean este caso, cuando regresa dice que el destino del puerto es el 1045. ¿Ok? Entonces cuando ella recoja acá y dice, mire, ya sé quién es. Ya sé quién es. El
puerto 1045 era esta dirección IP, hago la traducción, le asigno el puerto que traía y se va. Y listo. Ok, tenemos direcciones NAT estáticas, pero esta NAT estática es de la IP pública a la IP privada. Normalmente nosotros podemos tener en nuestra red configurado un servicio. Digámosle que esta es una página web, ejemplo.com. Entonces, puede ser que una computadora de otra red que está en internet, donde sea, quiere navegar por nuestra página web, ejemplo.com. Entonces, cuando ella va al DNS y le dice dónde está ejemplo.com, el DNS no le puede decir la dirección IP que tiene nuestro equipo en la red privada porque él no la conoce. Recuerden que en internet solamente se conoce lo público, lo privado no. ¿Quién le puede decir él? Bueno, cuando uno le agrega el DNS al servidor DNS, la dirección IP que le puede agregar va a ser una dirección pública. ¿Okay? Entonces, puede ser que yo le agregue la dirección IP que tiene esta interfaz, que va a ser pública. Entonces yo le digo, ok, ¿usted quiere visitar ejemplo.com? Sí, ok, vaya a la dirección IP pública esta. Entonces el router conoce, como el router trabaja en lo público, los routers que trabajan en lo público conocen dónde está esta red. Entonces llegan y lo envía aquí el paquete, ¿ok? Pero ¿cómo hace el paquete para ingresar al servidor? Bueno, ahí es donde entra la magia del NAT. El NAT lo que hace es dice, ok, cuando a mí me llegan a solicitar un servicio, recuerden que la página web trabaja en el puerto 80 o el puerto 8081 o el puerto 81 que son seguros. Recuerden que cuando llegan a hacerle la solicitud, todos los paquetes tienen que indicar, ok, voy para tal lugar, pero yo tengo que especificar qué servicio voy a ocupar de ese lugar. Recuerden que el servicio lo indica el puerto. Entonces, cuando yo voy a ir a la página web, yo le digo, ok, yo quiero ir a la página web esta, y como voy a ir a una página web, voy a utilizar el puerto 80. Cuando a él le llegan a hacer una solicitud de la IP y del puerto al que va, entonces la computadora puede ir a buscar en su nateo y dice, ok, me llegó una dirección, me llegaron a hacer una solicitud de IP a esta dirección IP con este puerto. Entonces, si él lo tiene dentro de su lista, él puede hacer la conversión, dejar pasar el paquete para que ese paquete pueda ir a visitar la página web, se devuelve y salió. ¿Okay? Su configuración es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es, por medio del comando ipnat inside source, y utilizamos static y tenemos que especificar qué puerto o qué protocolo utilizan esos puertos o el servicio que nosotros vamos a usar, si es TCP o UDP. Entonces se especifica el protocolo, se indica cuál es la IP local, cuál es el puerto local, se especifica por cuál es la IP global a la que van a llegar a solicitar el servicio y por qué puerto le van a solicitar el servicio a esa IP global. ¿Ok? Entonces, igual acá tiene que ir el puerto. Entonces tenemos que decir, ok, van a solicitar el puerto en tal lado, listo. Okay. Entonces, digámosle que me llegaron a hacer la solicitud a la IP2 en el puerto 80. Entonces él sabe que cuando lleguen a hacer una solicitud a la IP2 en el puerto 80, él sabe que él puede hacer la traducción, va a permitir ingresar y puede ir a la página y va a recuperar. ¿Okay? El comando, como vieron, es muy sencillo. Obviamente nosotros ya tenemos que tener configurado en nuestro router un nateo anteriormente para poder hacer las traducciones de privado a público, pero a la hora que agregamos este NAT, que es un NAT por puerto asignado, nos va a permitir ingresar del internet a nuestra red interna. En IPv 6, lo que es el nateo se puede decir que no se utiliza porque las direcciones IP en versión 6, primero que todo, son muy grandes, cuesta mucho que se vayan a acabar.
Y a raíz de esto, no es necesario hacer una conversión, ¿ok? Recuerden que la IP en versión 6 trabajamos bajo varios tipos, que están las globales, las link local, que serían locales, ¿ok? Recuerden que el link local trabaja en lo que es red local, o sea, en nuestra red LAN, y por medio de una global podemos salir a internet, ¿ok? Podemos nosotros salir a internet, no necesitamos la traducción, ¿ok? Ahora, existe un NATeo, sí existe un NATeo, pero este NATeo lo que nos va a funcionar es para poder trabajar con direcciones en IP versión 4, ¿ok? Tenemos una red que trabaja en IP versión 6, pero los servicios están en IP versión 4, ¿ok? Cuando existen estos problemas, o que, por ejemplo, esta red no trabaja con IP versión 6, etcétera, nosotros podemos hacer una conversión o un ateo de direcciones IP en versión 4 a IP versión 6, ¿ok? Existen varios métodos, hay tunelizaciones, etcétera. La idea del nateo, del NAT64, que es como se le conoce al NAT de IP versión 4 y IP versión 6, lo que va a hacer es traducir una dirección IP versión 6 en una dirección en IP versión 4. En IP versión 4, ¿ok? Para que los paquetes puedan navegar sobre la red en IP versión 4. Esa es la idea del nateo en IP versión 6. Recuerden que no se necesita, porque las direcciones IP primero son, la cantidad de direcciones IP son muy grandes, se supone que nunca se van a llegar a acabar, entonces no es necesario hacer un nateo para este caso. Cuando existen cuando existen problemas de nateo, nosotros tenemos que hacer muchas revisiones por medio del comando shows, revisar que las interfaces estén bien configuradas, nuestro access list, nuestro pool de direcciones de salidas, etcétera, ¿ok? Tenemos que revisar muchas cosas para poder solucionar problemas de NAT. Algunos de los comandos que nosotros podemos utilizar para comprobar el NAT puede ser que las traducciones que se estén haciendo se hayan hecho cuando estaban con las configuraciones malas y aún así las sigue haciendo, entonces es necesario limpiar todas esas traducciones. Los comandos básicos serían como el clear IP NAT statics. Lo que hace es limpiar todas esas estadísticas, todas esas cosas que tiene nuestro nateo, todas las traducciones que tiene nuestro nateo, etcétera, ¿ok? Con los shows podemos revisar la información que tengamos, cuáles son las traducciones, etcétera. Y algunos comandos que son muy importantes, que todo el mundo los maneja, que acá los tenemos, ¿ok? Espero que el concepto de nateo y la configuración de nateo me haya dado a entender de buena manera. Igual en estos días vamos a estar subiendo videos de lo que sería la configuración de los diferentes NAT. Muchas gracias.